Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a cambiar el idioma de Windows 10, ya sea de español a inglés o de inglés a español u otro idioma que ustedes deseen. Bueno, como primer paso lo que vamos a hacer es habilitar Windows Today. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Justo en el buscador de interno de Windows 10 vamos a escribir services o servicios, abrimos. Nos ubicamos en Windows Today, puesto que puede estar también así, en forma ascendente o también en descendente. Buscamos Windows Today, doble clic y en este caso lo tengo deshabilitado. Para este ejemplo voy a habilitar. Entonces le pongo manual. Pongo aplicar y aceptar. Cierro esto. Ahora, seguidamente voy a presionar Windows y me bota toda la configuración de Windows. O también directamente puedo entrar aquí, clic derecho y le pongo configuración, mismo resultado, o también desde aquí configuración. Listo. Ahora me dirijo a hora e idioma. Seguidamente en la parte izquierda busco idioma y acá solamente tengo, por ejemplo, en este caso tengo español España, tengo también español Perú, pero le voy a agregar el idioma en inglés. Entonces me dirijo a esta parte superior donde dice agregar un idioma para mostrar de Windows en Microsoft Store. Abro. Ahora busco el inglés. En este caso, por ejemplo, acá tengo Hello en inglés. Y también acá justo el idioma en inglés, pero de Estados Unidos. Quiero este inglés. Selecciono. Ahora me dice que puedo obtener o agregar al carro. En este caso voy a poner obtener. Seguidamente presiono en instalar. Ahora espero la descarga. Esto dependería de acuerdo a la velocidad de su internet. Ahora me muestra este mensaje en el cual puedo cerrar sesión para aplicar todos los cambios y mantener predeterminado el idioma en inglés. En este caso voy a presionar en cerrar sesión. Una vez cerrado sesión carga el sistema y vemos que ya se ha cambiado en inglés. Por ejemplo, en este caso tenemos local disk, tenemos el C, el D, de stock, documento, load, music, pictures, videos, todo en inglés. Para verificar, igual presionamos Windows y verificamos que también, por ejemplo acá en este caso, todas estas opciones están en inglés. Si nos dirigimos a Time, en lenguaje, aparece por ejemplo idioma inglés como predeterminado. En este caso también puedo, igual como tengo los dos idiomas instalados, me puedo cambiar directamente al español. Igual me pide cerrar sesión para guardar cambios y cargar por ejemplo todo el idioma en español. Bueno, hasta aquí este video, les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales si gustó y nada, chao chao.